¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a ir a los evangelios. El primer evangelio, ¿cuál es? Mateo, evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 36 en adelante. Dice así la palabra: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén y amén. Coloque su manita ahí en el corazón, dígale conmigo: Señor, pido que hoy hables a mi vida. Espíritu Santo, que la palabra de hoy toque mi corazón, que traiga cambios, pero sobre todo que yo aprenda a amar a Dios con todo el corazón, con la mente, con el alma, y aprenda a amar al prójimo como a mí mismo. Yo te pido que eso quede grabado en mi corazón para poderlo aplicar a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy lo he titulado El Gran Mandamiento. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Mire, el cristiano puede tener alegría, puede tener servicio, puede tener humildad, pero la palabra que mejor debería describir a un cristiano es la palabra amor. Mire que está solo, dígale: el cristiano se distingue por el amor. Ahora, amar no es un sentimiento, no es una emoción. Cuando está hablando de amor, no está hablando de eso de que amo el carro, amo al perro, amo al equipo de fútbol, amo al jugador. Hoy en día es una palabra que desafortunadamente la tenemos muy maltratada, la palabra amor. En el griego hay tres connotaciones de la palabra amor. Está el amor eros, que es el amor erótico. Está el amor filius, que es el amor filial de familia. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor sacrificial de Dios. Y ahí es donde está hablando el Señor. Tenemos que aprender a amar a Dios, ese amor sacrificial que Él nos entrega. Debemos nosotros aprender a amarlo a Él y aprender a amar a las personas que están a nuestro lado. Mire al que está a su lado y dígale: te tengo que aprender a amar. Ahora, la palabra amor ha sido muy utilizado. Lo utilizamos en tarjetas, lo utilizamos en poemas, lo utilizamos en canciones, en novelas. Hay películas que se han hecho con el tema de amor. No sé si usted vio la película El amor en los tiempos del cólera. Hace bastantes años que la presentaron en los cines. Y da para todo la palabra amor. Hace poco vi un mensaje en redes sociales donde decía: el amor en los tiempos de las redes sociales. Y ha cambiado mucho lo que es el significado del amor. Hoy en día simplemente es colocar usted un emoji de la carita con el corazoncito y le está diciendo: te amo. Y ha cambiado muchísimo. En un WhatsApp le ponen a ustedes TQM. ¿Y entonces qué significa TQM? No es te quiero matar, te quiero mucho. Te quiero mucho, eso significa ese TQM. Y tenemos mucha información acerca del amor, pero muy poca información del verdadero amor. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significará para nosotros esa palabra de amar a Dios? Cuando estamos hablando del tema de Mateo 22, al Señor Jesucristo lo aborda un intérprete de la ley, uno de los fariseos, con una pregunta capciosa. Y la pregunta es: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor le responde: amarás, ahí en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ante la respuesta sabia que Jesús le dio, en Marcos y en Juan también están los mismos textos. En Marcos 12:32 dice lo que le respondió aquel escriba, aquel fariseo: bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley.
Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Eso es lo que anhelan todos los estudiantes que pasan las pruebas del ECAE, las pruebas del ICFES y las pruebas del saber. Que nadie les haga más. Pero acá es Jesús el que lo está diciendo. Y cuando Jesús lo está diciendo, quedaron tan confrontados de la manera en que respondió Jesús, la manera tan sabia que logró callar la boca de estas personas, haciendo referencia a lo que es el amor de Dios. Lo más importante, el amor de Dios. Marcos 12:29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es muy importante dentro de nuestro corazón, porque Dios es uno. Nosotros tenemos que reconocerle como tal y amarle como tal, y tenemos que entender que nuestra fe cristiana es una fe monoteísta. El cristianismo es monoteísta, es decir, tenemos un solo Dios. Dígale que está a su lado: un solo Dios. Es muy diferente a la cultura egipcia, que desarrolló diferentes tipos de dioses. Todo eso que usted ve eran los dioses egipcios. Diferente a las culturas indígenas de nuestro territorio, que también desarrollaron diferentes dioses. Cuando uno va a los muiscas, cuando va a los yanaconas de nuestra región, a los lilíes, ellos desarrollaron un sinnúmero de dioses y un sinnúmero de simbologías, y por eso les cuesta tanto trabajo creer en un solo Dios. Pero tú y yo creemos en un solo Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Dígalo más fuerte: ¿cuántos dioses tenemos? Y qué importante tener esta gran verdad. Ahora, cuando Jesús está hablando allí en Marcos 12:29, está haciendo una cita de Deuteronomio 6:4. No es algo que se inventó Jesús, es algo que ya había estudiado en la palabra. Y Deuteronomio 6:4 nos dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con eso en mente tenemos que comprender que amar al Señor nuestro Dios, amar a Dios, requiere conocerle a Él. No puedo amar lo que no conozco. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra que usted ve ahí, juntamente con las dos que están abajo, no las puse, son muy largas: Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41, es lo que los judíos denominan la Shema. Es la esencia de la fe judía. Donde quiera que usted vea un judío, para ellos la Shema es lo más importante que hay en sus vidas, y debería ser también la esencia de nuestra fe y ponerla en práctica en nuestras vidas. Ellos decían: la palabra tenemos que colocarla en nuestra frente, tenemos que atarla a nuestras manos, tiene que estar en nuestro corazón. La palabra debe estar en todas las cosas que nosotros hagamos: al salir, al entrar, al levantarse, al acostarse, cuando vaya por el camino y cuando esté por las casas. Y entonces ellos comenzaron a esos tres grupos de versículos a colocarlos en unas cajitas, y esas cajitas se las colocan muchas veces en la frente, en las cabezas. Yo no sé si usted ha visto fotos donde aparecen, por ejemplo, en el muro de los lamentos. Ahí están los judíos con la cajita puesta en la frente. Creo que hay una foto de eso
en la parte de atrás, debe estar, gracias. Esas cajitas se llaman filacterias y adentro están contenidos los versículos tanto Deuteronomio 6 como Deuteronomio 10 como Números. Allí metidos, y la tienen en la frente porque literal decía: las llevarás en medio de los ojos, las llevarás en el corazón. Muchos las colocan en la mano y usted ve que tienen amarrado en la mano esas cajitas donde llevan la palabra de la Shema. Desde niños les enseñan a los niños a llevar la palabra, a tener la palabra. Usted ve ahí padre e hijo, ¿cierto que igualito a nuestra cultura? ¿Cierto que sí? Es idéntico a lo que sucede en nuestras casas. Yo me imagino que su papá, usted lo tomaba en la mesa de noche, le decía: mi amor, esta es la Biblia, este es el libro sagrado, mi amor, vamos a leer. ¿Cierto que sí? No, no es cierto. Por eso vivimos tanta violencia, tantas situaciones de escasez, tantas situaciones de familias disfuncionales. Cuando fuimos a Israel, me llamó mucho la atención la entrada y la salida de los judíos, porque ellos cuando salen, habían unas cajitas también en las puertas, en los, ¿cómo se llaman? Marcos de las puertas, y allí siempre la tocaban y hacían así, ¿no? Y yo decía: ¿y esto qué es? Ahí en estas que son las mezuzá, también está contenido la Shema. Para ellos es fundamental, es parte de su cultura, es algo que está metido dentro de su corazón. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma y servirle. Allí está Deuteronomio 6, 4 al 11, Números 15, todo lo que estamos viendo de esta palabra para recordar que el Señor es uno y que hay que guardar los mandamientos. Entonces, ¿cómo amamos al Señor? Número 1, primera de Juan 4, 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Sabe qué es lo primero que necesitamos? De acuerdo a esta palabra dice: el que no ama no conoce a Dios. Pues necesitamos conocer a Dios para amarlo. Amar a Dios significa que le conocemos, porque el que no lo conoce no lo puede amar. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Tú no puedes amar a Dios si no le conoces. ¿Cuánto alguna vez se han enamorado de una persona? ¿Alguna vez en su vida? Levanten la mano. Los casados, espero que miren a su cónyuge y le den un besito desde allá y digan: te amo, mi amor. Los solteros: te amo, mi amor. Y algo que yo siempre le pregunto, siempre entrevistamos las parejas que terminan el curso, que están en unión libre, y le pregunto cómo se conocieron. Y algunos se ponen colorados y dicen: ay, pastor, no me pregunte eso, qué pena. Porque se conocieron en una fiesta, se conocieron en una rumba. Dijo: no, una vez una pareja me dijo: la novia de él me lo presentó. Imagínese eso, era todo un cuento. Pero es muy interesante la manera como se conocieron. Y después de conocerse comenzaron a hablarse. Entonces uno decía: yo le pedí el teléfono y comencé a llamarla. Otro me decía: yo comencé a chatearle y a decirle que me había impactado sus ojos, no sé qué. Comenzaron a conocerse y son tremendas las historias. Hoy en día la gente como que se está enamorando por internet. ¿Usted se ha visto eso? Es muy chistoso, amor por internet. Por el chat se ponen en internet: mi amor, el TQM, y al rato se quieren ver, como salir de los computadores, como que se pudieran hacer eso. Pero ¿por qué no nos vemos? Claro, ¿tú dónde estás? Yo vivo en López. ¿Tú dónde vives? No, yo vivo en Rusia. Paila, no se puede ver, ¿cierto? Ahí, hasta ahí. Para enamorarse uno tiene que conocerlo. Yo me acuerdo la primera impresión que a mí me dio Martica. Estaba con un amigo
la novia del amigo estudiaba arquitectura con Martica y fue a dejarla a la casa y yo iba ahí en el parche. Y entonces salió Martica de la casa a recibirla. Hola, ¿cómo está? Hola, hola, tal. Y yo inmediatamente le digo, ¿quién es ella? ¿Quién es? No es Martica, es la compañera de fulanita. Yo, preséntemela, por favor. Y comenzamos a entablar una amistad y comenzamos a conocernos. Tú tienes para enamorarte que conocer a la otra persona, escucharle cuáles son sus propósitos, cuáles son sus planes, y comienza a analizar. Esta persona es buena gente, no, con esta persona nada. Al cabo del rato, Martica, yo no conocía al Señor, dijo, con ese tipo nada que ver. Me llama la atención, pero ese tipo es borracho, peleador, parrandero y jugador, y no me llamo Juan Charrasqueado. Era tenaz, entonces no le convenía mucho sin haber conocido al Señor. Es lo mismo con el Señor. Para amar a Dios tengo que conocerlo. Si vos no tenés un contacto con la palabra de Dios, si vos no te metés con el Señor, pues nunca lo vas a conocer. Ese Dios que es real. Dios es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? El Salmo 14:1, mire tan tremendo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo mismo está en el Salmo 53:1. El Salmo 19:1 me habla acerca de cómo conocer adicionalmente a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no sé si usted se ha quedado muchas veces asombrado de ver esos hermosos atardeceres que hemos tenido por este tiempo en nuestra tierra. Y son unos, eso no es amaneceres, perdón, gracias. Los amaneceres tan espectaculares. Usted se levanta bien temprano. Usted se levanta bien temprano. Una o dos veces al año, ¿sí? Y entonces uno ve desde el apartamento de Paulina, se deben ver muy chévere porque es bien alto. Entonces uno comienza a ver cómo ese sol hermoso comienza a parecer espectacular. Los atardeceres en el mar. ¿Cuánto han ido a la costa? ¿Ha visto los atardeceres en el mar cuando ese sol? ¿Cómo dice uno que eso es producto del azar? Ahí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios lo está mostrando allí. Cada vez hay mujeres embarazadas acá el día de hoy. Levanten la mano si hay alguna mamá embarazada. Cuando usted ve una mujer embarazada, esa mujer embarazada está contando la gloria de Dios. ¿Cómo crece el bebé en el vientre de la mamá? ¿Alguna vez usted ha visto una mamá embarazada diciendo, espere? ¿Qué está haciendo? Le estoy haciendo la orejita. ¿Alguna vez? ¿O le estoy haciendo la naricita? ¿O le estoy haciendo la boquita? ¿Alguna vez? No. Dios está formándolo allí en el vientre. Y cuando nace ese bebé, nos asombra porque es la obra perfecta de Dios. El Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. El salmista tuvo la revelación de que las manos de Dios le formaron en el vientre. Y ahí habla de los órganos principales formados. Y ahí habla absolutamente de todo formado por las manos de Dios. Yo podría decirles a ustedes que miren uno de estos aparatos de televisión, de estas pantallas que están acá. Y le puedo decir, esa pantalla anteriormente era una piedra. Y la piedra en un momento determinado explotó. Y al explotar comenzaron a salir unas partes de esa piedra. Vinieron de lo externo unos componentes que son electrónicos. Y como resultado se formó esa pantalla. ¿Usted me creería? Pero si yo le digo, hay una fábrica que queda en Japón que se llama LG. LG, pastor, sí, Luis González. No, LG. Y esa fábrica LG
tiene una serie de trabajadores, tienen los componentes eléctricos para crear las pantallas del televisor. No fueron fruto de una piedra, una explosión atómica. Ese aparato tiene un fabricante. Y de la misma manera tú y yo tenemos un Dios que nos hizo. Hay personas que le creen más a que venimos de un renacuajo, pero no es así. A pesar de que algunos la cara no nos ayuda, pero no es así. Otros dicen, no, es que vino del simio. Yo como, porque come plátano, yo como plátano y no tengo las características del simio. El hombre cae en necedades. Y en medio de una escena de necedad dice, Dios no existe. Mientras que el salmista está diciendo, cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Él entendió que era creación de Dios. Mire la persona que está a su lado y dile, Dios te creó, eres perfecto de la mano de Dios en el nombre de Jesús. A mí me impacta porque al haber trabajado tantos años en la industria farmacéutica, hubo que estudiar bastante, conocer de anatomía, fisiología, y todos los órganos del ser humano están en el lugar donde debían estar. Hidráulicamente, físicamente están donde deben estar. Los riñones deben quedar en esa parte donde deben quedar, y la función de filtración de los riñones es espectacular. El bombeo que hace el corazón de la sangre, y está en el lugar para poder bombear de manera suficiente hacia arriba al cerebro e irrigar las partes bajas. Lo que son los pulmones son espectaculares, es unas membranas que no las han podido suplantar. Lo que hay en el cerebro es una computadora que no la pueden igualar. Todo es perfecto. Toda la maquinaria de Dios que Dios creó es perfecta. Y entonces al principio de amar, yo empiezo a entender, Dios que existe me creó a mí. No soy fruto del azar, de un error, de una equivocación, sino Dios me creó. El problema es cuando comienzo a dudar de Dios y a dudar de mí mismo. Romanos 1:18 dice, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Acá me está diciendo, toda la naturaleza te muestra a Dios. Las plantas te muestran a Dios. Todo te muestra a Dios. Pero hay gente que decide no creer. ¿Y qué viene? El versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿Qué se volvieron? Por eso tú y yo tenemos que aprender a ver a Dios, a verlo en los detalles, a verlo en la naturaleza, a verlo en la creación, a verlo en nuestras manos. A mí me impactan cuando ese bebé sale del vientre, esos dedos son perfectos. ¿Cuántos han visto un bebé salir del vientre y después ir a visitar a la mamá y verle los dedos? ¿Cómo son esos deditos? Todo es perfecto. Y tenemos que aprender entonces a glorificar a Dios. Deuteronomio 10:12 es la palabra que vamos a trabajar durante esta temporada, estos meses. Y dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Sino solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Para eso necesito conocer a Dios, para entender qué requiere el Señor de mí. Y lo primero que dice allí, dice, ¿qué requiere el Señor de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Número 1,
temor a Dios. Y por eso estamos estudiando el temor a Dios. Hoy estamos haciendo la segunda entrega de lo que es el temor a Dios. Temor a Dios, ¿qué es? Implica reconocer su suprema autoridad, majestad y santidad. Cuando yo reconozco que Él está por encima de mí, cuando yo reconozco su creación en mi vida, cuando yo reconozco la obra que hizo a través de Jesucristo en mí, pues solamente puede venir ese temor reverente a Dios. No es un miedo que me escondo de Dios, sino es un anhelo por agradarle a Dios. El Salmo 111, versículo 10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Todos vivimos situaciones difíciles, complicadas que enfrentar. Usted necesita tener temor de Dios para tener sabiduría en la respuesta y en las acciones. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Y allí me está hablando de una postura de reverencia y una postura de asombro delante de Dios, en donde usted entiende que es un Dios de grandeza. Ese temor nos lleva a acercarnos a Dios con humildad y con respeto. Eso es temor a Dios. Yo no me acerco diciéndole: hola Chucho, hola partner, hola viejo. No, yo me acerco con reverencia. Tú eres el Señor creador de cielos y tierra. Eres un Padre precioso. Y me acerco desde ese punto de vista. Proverbios 8:13: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Temer al Señor nos lleva a alejarnos del pecado. Cuando usted tiene temor reverente de Dios, ese temor a Dios hace que usted no haga las cosas incorrectas, porque sabe que se oponen al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces me motiva para hacer las cosas correctas. Me motiva para andar en santidad, honrando, agradando a Dios en las cosas que estoy haciendo. Y entonces el temor de Dios es una fuerza transformadora de mi corazón y de mis conductas. Antes usted pegaba las groserías, los madrazos, usted dice: no, ya no más eso en mi vida. Y entonces el Señor comienza a transformarle. Antes usted iba por la calle y veía una escoba con faldas, ¿y qué hacía? Los hombres: Carlos, usted veía una escoba con faldas, ¿y qué hacía? Eso, usted le hacía la reverencia. Ya no. El temor reverente de Dios dice: ya no, tengo que respetar a esa señora y me respeto a mí mismo. Y si usted es casado, tengo que respetar a mi esposa. Entran unas convicciones de la palabra. La palabra respeto se vuelve fundamental para su vida. Salmo 34:9, este salmo es espectacular. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¿Cuántos quieren tener todo lo que necesitan? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es? Ay, pastor, pero no es para tanto. Sí es para tanto. El requisito se llama temor de Dios. El problema de nuestra generación es que es una generación que ha perdido el temor de Dios. Y entonces vienen a la iglesia y quieren que Dios haga las cosas, pero no con la reverencia a Dios en muchos aspectos. El temor reverente a Dios implica: ponemos nuestra confianza en su soberanía y en su provisión. Y Él es fiel y reconocemos que Él es la fuente de nuestras bendiciones. Reconocemos que Él es el que nos da, no son su capacidad de trabajo, de negociación, no es la labia que usted tiene, no es que yo vendo lo que sea, no es cierto. Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces el temor de Dios nos lleva a rendirnos y a depender de Él. Proverbios 3, versículo 7 en adelante.
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Mire al que está a su lado. Dígale, dígale, esta palabra es para mí. No te dejes impresionar de tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Ya lo hablamos. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Cuando hay el temor de Dios y me dejo guiar por Él, algo que va a venir es que conduce a la restauración de la salud, conduce a la restauración de sus huesos. Entonces usted empieza a darse cuenta de la importancia que tiene en la vida cristiana el temor a Dios, porque te da sustento, porque te da salud, porque te da gracia delante de Dios. Número 1 dice temor a Dios. Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada. Número 2, vivir de la manera que le agrada a Dios. Cuando uno habla de vivir de la manera que le agrada a Dios, ¿de qué palabra estará diciendo? ¿Qué palabra representa vivir de la manera que le agrada a Dios? Obediencia, muy bien. Me está hablando acerca de la obediencia. Y la obediencia es alinear nuestras vidas con lo que hay en la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Mire que está a su lado, dígale, ¿cómo le quedó el ojo? No solamente qué cosa, ¿qué dice ahí? No solo qué. Ayúdeme a leer este versículo. Listo, cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. No solo tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. No es suficiente escuchar o leer la palabra, tiene que ponerla en práctica. Y usted al ponerla en práctica va a encontrar un cambio de vida. Por eso dice Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cuántos de los que están acá aman a Dios? Levanten la mano. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Obedecer qué? La obediencia se convierte en una expresión natural del amor. Cuando usted ama a sus papás y le dice, mijo, recoja la ropa, y usted los ama, inmediatamente va y la recoge. Después le dice, mijo, ¿qué quiere de regalo? ¿Sí me entiende? La obediencia siempre va a traer una satisfacción. ¿A cuántos les gusta tener hijos rebeldes? Desobedientes, de esos casposos que uno dice, uy, pero ¿a qué horas me lo cambiaron? ¿A cuántos les gusta tener hijos obedientes? Levanten la mano los que quieren tener hijos obedientes. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer respecto a Dios? ¿Ah? ¿Por qué razón si yo quiero tener hijos obedientes, yo no soy obediente delante de Dios? Es un absurdo. Es lo mismo. Amar a Dios con todo el corazón representa obedecer a Dios. El problema está en nosotros. Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, ya lo había leído, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El problema es la desobediencia. Nos metemos en razonamientos, vino la ideología de género, hoy está una nueva ideología que ha golpeado muy fuerte Canadá, está golpeando Estados Unidos, es la ideología woke, que viene en donde se trata de tomar la gente y que la gente de una manera por muchas rutas sean personas golpeadas, martirizadas, y entonces levantan y eso es lo que se va a legislar, es lo que está de moda. Y todo eso viene y anula la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Versículo 24 de Romanos 1. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones
que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ahí parece que estuviéramos leyendo un periódico de hoy, pero estamos hablando de hace más de 2000 años. Y vemos una declaración moral por todo lo que ha entrado en la mente y en el corazón del hombre. El versículo 26, ahí mismo en Romanos 1 dice: por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos. Mira que está a su lado, dile: vos no. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Todo esto es producto de no conocer a Dios, producto de no tener temor reverente de Dios, haberlo perdido. Y entonces la desobediencia trae todas estas situaciones complicadas en la vida de la persona. Cuando el pueblo de Israel vio todo eso, Dios, es cuando se creó la Shema, cuando se crearon principios para que el pueblo fuera guardado, protegido y Dios lo pudiera bendecir. Deuteronomio 6:2 dice: el propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán y como resultado vivirán muchos años llenos de prosperidad. ¿Cuántos quieren ver la prosperidad? Pero primero viene el amar a Dios, el temer a Dios y el obedecer a Dios. Queremos prosperar, queremos que nos vaya bien, entonces tenemos que aprender a obedecer. Dígale que está a su lado: a obedecer. Versículo 3: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. ¿En qué nos tenemos que esforzar? Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. Si nosotros pusiéramos esto en práctica, usted vería un cambio tan drástico en su familia, en la situación que está viviendo, en la situación que se está presentando en casa. Si ponemos eso por obra, mire, Dios es fiel. Si deja que la Biblia sea su norma de fe y su norma de conducta todos los días, si permite que el libro este libro sagrado sea lo que está guiando su caminar. Ahí dice cómo conducirse como hombre, como esposo, como hijo, como padre, como mujer, como esposa, como hija, como madre. Cómo tener un buen matrimonio, cómo ser un buen empresario. El día jueves estuve en una reunión donde hablaban acerca de determinados empresarios que son cristianos y me impactaba mucho la historia de la vida de Jaramillo Mora, de todos los principios bíblicos que comenzó él a meter para tener una empresa muy, pero muy próspera. Y entonces nosotros no lo hacemos y pensamos que por obra de magia Dios va a obrar. No, Dios requiere obediencia. ¿Qué requiere Dios? Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. ¿Cómo es la ley del Señor? Dígale que está a su lado: la ley del Señor es perfecta y los gritos de los niños son lindos. Infunde nuevo aliento.
El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las enseñanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro. ¿A cuántos les gusta el oro? Muestre dónde están sus cadenas. Más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destina del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, que quien las obedece recibe una gran. ¿Cuántos quieren tener recompensa? ¿Qué necesita? Obedecer, obedézcale al Señor. Por eso cuando yo conozco del Señor y me voy metiendo, estos estudios le van a dar eso. Que usted vaya conociendo y entonces en su corazón comienza a decir: ay, lo que dice acá, lo que tengo que hacer. Y vienen grandes cambios para su vida. Y los cambios traen recompensa en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez le dijeron a usted: si hace la tarea le doy recompensa? ¿Cuántos tuvieron eso? Y hacía la tarea y cuando le daba la recompensa, ¿qué sentía? ¿Qué sentía? Pero si yo le digo que Dios tiene recompensa y usted se queda ahí. Dios le da recompensa. Dios le da recompensa. Ya casi, Dios le da recompensa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Número 3, Deuteronomio 10:12. Ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames. Número 3, el amar a Dios. Amar a Dios no es un sentimiento, no es un atributo de Dios. El amor es la esencia de Dios. Y por naturaleza el amor de Dios es incondicional y sacrificial. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo así? Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El amor de Dios se extiende de una manera sacrificial. ¿Cuántos tienen niños? ¿De qué edad lo tienes? El de 10 años. Te llevo a esa calle del centro en el Calvario y entonces te digo: quiero que sacrifiques a tu hijo por todos estos que están en esta calle metiendo droga. ¿Lo harías? ¿Qué dice? Ella dice que no. Mala mamá, mala cristiana. No, uno no lo hace, ¿cierto? Porque es un sacrificio muy grande. Yo era un alcohólico y Cristo tomó mi lugar por amor a mí, porque me ama profundamente y te ama a ti profundamente, y de la misma manera tomó tu lugar. ¿Cómo no amar a Dios? Y el amor a Dios tiene un poder transformador. Primera de Juan 4:16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y entonces, si Dios es amor y vive en mi vida, ¿cómo no llevar el amor a otras personas? ¿Cómo no tomar un plan de oración por mi familia para que sea transformada? ¿Cómo no dejar a un lado el egoísmo que estamos viviendo de yo y ver esos amigos y comenzar a orar por ellos? Señor, transfórmalos. Aquellos compañeros de trabajo, Señor, ellos te necesitan a ti. Si tú no tienes el amor de Dios, no puedes compartir el amor de Dios. Si hay envidia, orgullo, altanería, temores, es lo que vas a compartir.
Amar a Dios significa no solamente reverenciarlo, no solamente te amo, sino amar a Dios es llevo el amor a otras personas. Comparto lo que hay en mí a otras personas. El nuevo mandamiento que le dio a sus discípulos es ámense unos a otros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevar a otras personas a que conozcan a Cristo. Eso es amar a Dios. Me queda faltando un punto, lo comparto dentro de 8 días. Hoy voy a orar por estos 3 punticos que vimos hoy. Amén. Temor a Dios, obediencia a Dios y amar a Dios. Coloque su manito en el corazón. Padre, queremos darte las gracias por esta temporada donde, Señor, tú vas a transformar nuestras vidas. Ayúdanos a conocerte, Padre. Ayúdanos a conocer tu amor. Ayúdanos a conocer la sustancia tuya. Ayúdanos a conocerte a través de la palabra, Señor. Tú dices lo que requieres de nosotros. Número 1, que te amemos, Señor. Número 1, que haya temor. Número 1, Señor, que nuestras vidas vayan a conocerte a ti. Realmente quién eres, Padre. Realmente conocerte a ti es espectacular, porque tú eres el transformador de vidas. Con esa mano en el corazón, dile: ayúdame, Señor, a entender el temor reverente a Dios. Padre, yo quiero tener temor reverente a ti. Y el temor reverente está en las Escrituras, está en la palabra, está allí revelado. Ayúdame a agradarte a ti, Señor, a tener un discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, Señor. A romper estructuras mentales que por años fueron inculcadas, estructuras de machismo, de violencia, estructuras de ego, estructuras, Señor, de odio, estructuras de infidelidad. A romper estructuras, Señor, que quedaron clavadas en mi mente y en mi corazón. Tú dices en tu palabra que nos has puesto para arrancar y destruir, para derribar y arruinar esas estructuras. Yo te pido que derribes estructuras mentales de egoísmo, estructuras mentales religiosas, estructuras que se levantaron de violencia, de machismo, de feminismo, estructuras que se levantaron de adulterio, Señor, de infidelidad. Quebranta, Señor, en mi vida el mal genio, la ira, esa violencia en las palabras, esa violencia en el temperamento, Señor. Yo te pido que metas tu mano y sanes mi corazón, Señor. Que haya ese temor reverente. Ese temor me lleva, Señor, a que no habrá necesidad, a que mi cuerpo será sano, en mi casa habrá sanidad. Hoy te lo clamo, Señor, que se mueva el temor tuyo en mi casa, en mi familia. Perdona las veces que desobedecimos, Señor. Perdona las veces que mentalmente dijimos: no es para tanto, eso no es para mí, eso es solamente para los líderes. Y se me olvidaba que la palabra es para todos nosotros. Perdona las veces que me burlé, Señor. Las veces que te di la espalda para hacer lo que a mí me agradaba, como yo quería. Perdona las veces que te culpé porque las cosas no sucedieron a mi manera. Hoy te pido que me perdones la desobediencia, Señor. El haber andado en mis caminos, el haber hecho las cosas como yo quería. Detén los juicios, Señor. Yo te clamo hoy de sobre mi casa: detén los juicios. Que esta nueva temporada sea una temporada en donde tú te glorifiques en mi vida. Y ayúdame a amarte a ti, Señor. Tú me amaste primero.
Tú entregaste lo que más valía a tu Hijo por amor a mí, para que Él llevara pecados, maldiciones, para que Él llevara la enfermedad, para que Él llevara las consecuencias de los pecados. Hoy te pido, Señor, que me ayudes, que tu presencia, Señor, transforme mi corazón. No se trata, Señor, de hacer cosas por mis propias fuerzas. Hoy le vas a decir: coloco mi familia delante de ti, restáurala, Señor. Restaura mi hogar, restaura el matrimonio, restaura los hijos, Señor. Restaura a mis padres, que te conozcan, Señor. Restaura lo que me rodea, Señor. Ese lugar de trabajo, que sea un lugar agradable, Señor. Tú nos colocas en un lugar de trabajo no solamente a trabajar, sino a mostrarte a ti. Esta nueva temporada, Señor, pedimos que tu gloria se desate sobre cada vida, sobre cada hogar y sobre cada familia. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Indiscutiblemente, cuando uno ama a Dios o tiene temor reverente de Dios, ama a Dios y le obedece, Dios bendice, porque Dios es fiel a su palabra. Y dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 10, Deuteronomio 8 dice: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Y hay una advertencia: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Dios bendice a su pueblo cuando obedece. Cuando tú estudias la Biblia y miras el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, había un trayecto de 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero duraron 40 años dando vueltas en el mismo desierto. Y uno se preguntaría: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No tenían la guía de Dios? Porque se decidieron olvidarse de Dios. Decidieron no obedecer a Dios. Decidieron alejarse, olvidarse, no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y este mensaje también es para nosotros, porque Dios nos sacó de desiertos. Desiertos de tristeza, de soledad, cautividad en las drogas, desiertos de depresión, mucho tipo de desierto, de salud, financiero. Y Dios dice: yo te rescato, te saco de ese desierto. Si tú tienes temor de Dios, si tú me amas, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Y este pasaje que leímos es espectacular, porque Dios nos da promesas de bendición. Dice Deuteronomio 8:12: y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites. Oye, aquí hay bendición, ¿sí o no? Porque como resultado a la obediencia, dice el Señor: yo te voy a dar de comer. Y no vas a comer poco, te vas a saciar, vas a comer en abundancia. Y no solamente eso, sino que vas a vivir como hijo del rey. Te voy a dar casas preciosas para que tú puedas habitar. ¿Por qué? Porque obedecimos a Dios, pero muchas veces olvidamos de dónde nos sacó Dios. Yo me acuerdo de cuando era pequeña, vivíamos en situaciones a veces muy precarias y nos tocaba ir a fiar. A mí me mandaban, siendo la mayor de 4 hermanos, a la tienda a fiar. ¿A cuánto los enviaron a fiar allá? Ya había un cuadernito donde el vecino apuntaba, ¿no? Debe tanto, y a la semana o a los 15 días había que pagar. Y eso no era nada agradable. O tener que ir a donde la vecina que nos regalara hielo porque no teníamos nevera. O tener que ir a pedir una ramita de cilantro, o unas cucharaditas, o un vasito de azúcar, o un poquito de arroz. Y vivir de arriendo, en alquiler, trasteándose de un lugar a otro, o todos viviendo en una sola habitación. Yo no puedo olvidarme de eso. No puedo olvidar que cuando el Señor me rescató y decidimos amarlo con ese temor reverente y obedecerle, pues Dios
es fiel y nos comenzó a bendecir, nos comenzó a dar la provisión, nos comenzó a dar para el sustento, nos comenzó a dar para tener una buena casa, nos comenzó a dar también para bendecir a otros. Y el Señor dice, cuídense. Deuteronomio 8:13 sigue diciendo, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas. Escuche, todo lo que habla aquí es de abundancia, ¿no? Te van a subir el salario, todo va a ir en aumento. ¿A cuántos quieren que les suba el salario? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos quieren que su empresa les vaya mejor? ¿Cuántos quieren tener una buena casa? Dice el Señor, yo te voy a dar eso, se van a multiplicar tus vacas y tus ovejas, o sea, tus propiedades. Además dice, se va a aumentar tu plata y tu oro. Vas a ser más productivo y vas a tener mejores entradas. Y sean abundantes tus riquezas. Ojo, porque el Señor cumple lo que dice. Pero dice Deuteronomio 8:14, mucho cuidado cuando llegue la bendición. No te vuelvas, lea conmigo por favor, no te vuelvas orgulloso, ni olvides, ¿no olvidar qué? Que el Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. No te olvides, di conmigo, no me puedo olvidar. ¿Quién fue el que me sacó de esa esclavitud en la que yo vivía? Soy un hijo, tú eres hijo, tú eres hija, eres heredera. Y Dios te va a dar conforme está escrito en su palabra. Pero nunca nos olvidemos. Cuando yo miro personas que comienzan a alejarse de la asistencia a la iglesia, que ya no tienen tiempo para servir a Dios, que ya no tienen tiempo para liderar una célula o para ir a su célula, que ya no diezman ni ofrendan, yo digo, Dios mío, qué peligro, porque el Señor nos advirtió, te bendecí, pero ojo, cuidado con olvidarte, cuidado con volverte orgulloso, cuidado con decir, esto viene de mi fuerza y de mi capacidad. Que nunca nos pase eso. Por eso Dios estableció el diezmo y la ofrenda, cada vez lo entiendo más. Porque cuando Él dijo, de todo lo que yo te dé, el diezmo apartarás para mí, tú estás reconociendo que nada es tuyo, que lo que tienes y lo que haces y cada vez que te levantas, depende del Dios bueno que te ha escogido y que te ha bendecido. Y hoy quiero invitarte a que nunca te olvides quién es el que te da. Que nunca te olvides que cuando tú vives de acuerdo a la palabra del Señor, Dios te va a prosperar. Y vamos a presentar hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias porque tú nos sacaste de esos desiertos. Gracias porque un día estábamos cautivos en la droga, en la inmoralidad sexual, en el odio y el resentimiento, cautivos del temor, y tú, Señor, abriste puertas para darnos libertad y comenzaste a prosperarnos y a bendecirnos. Que nunca se nos olvide, Señor, que un día estábamos sin qué comer y tú nos bendijiste. Que nunca se nos olvide que tu poder y tu fuerza tú nos los has dado. Gracias, Señor. Hoy presento este diezmo, esta ofrenda, y sé que lo que tengo hoy, lo que soy hoy, te lo debo a ti. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Oh, Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti. Si usted va a presentar su nosotros somos los que tenemos que influenciar en la nación.